del aparato de la mujer en etapa de gestación. El día de hoy vamos a ver cómo se origina y se desarrolla un embarazo, cuáles son las partes de las células que van a fusionarse para poder llegar hasta el día de hoy que usted está sentado en el caso. ¿Cierto? Entonces, el tema del día de hoy va a ser acerca del origen y desarrollo del embarazo. ¿Cómo es la formación? Bien, si yo le mostrara esta imagen a continuación, ¿qué ve usted ahí? Un feto. En movimiento. Pero ¿cómo llega eso ahí? ¿Cómo se forma? ¿Desde dónde? ¿Qué es para usted un embarazo? ¿Por qué se le venga a la mente? ¿Para usted qué es un embarazo? La concepción. ¿Una concepción para usted? ¿Un embarazo? La formación de un ser para ustedes, ¿qué es un embarazo? ¿Algo que crece así por magia? La unión de dos gametos, dice, y no está muy fuera de la realidad. Y voy a utilizar sus palabras, doctora, porque el día de hoy vamos a ver cómo es que se forma eso de ahí. Cuando nosotros hablamos de origen y desarrollo del embarazo, es que cada proceso tiene un componente. Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo le decía, si la paciente no es alcanzado por un espermatozoide, se produce la menstruación. Pero si el espermatozoide alcanzó ese óvulo maduro, ¿qué se va a producir? La fecundación. La fecundación. La fecundación es el día 1, por si acaso. ¿Alguien recuerda dónde se produce la fecundación? Bien, en la trompa de falopio. La trompa tiene varias porciones. ¿En qué parte más esencialmente? En el tercio externo, en otras palabras, a nivel de la ampolla. Dice que para formar un nuevo ser, ¿cuándo se considera vida? Cuando este señor, que se llama espermatozoide, se va a unir con el otro gameto femenino que se llama ovocito. ¿No es cierto? Muy bien. Para que no nos olvide. Y estos van a formar una sola célula que se denomina cigoto. A esto se llama cigoto. Esto de aquí, doctores, ya es considerado vida. No necesita usted saber que ya está latiendo por si acaso. ¿Qué característica tiene este cigoto? Que tanto papá como mamá le van a aportar su carga genética. ¿De cuántos cromosomas? 26 cromosomas. El papá XX y la mamá XY. ¿Cuánto suma? 46. Entonces un cigoto con 46 cromosomas. De células diploides, quiere decir pares. Este es el día 1 de la fecundación que se da en las primeras 24 horas de fecundado este óvulo con el espermatozoide. Pasa las 24 horas vamos a hablar del día 2. ¿Qué pasa después? En el día 2. Dice que se va a formar un proceso que se llama segmentación. ¿Qué significa eso? Aquí usted ve una célula con un núcleo. Entonces,
en la segmentación no es nada más que la división celular ¿de quién? Del cigoto. Si usted aquí ve una célula, pasada las 24 horas, va a formar dos células. Esto sería a las 30 horas. Muy amable. Pasadas las 30 horas, este cigoto sigue su curso y ya no van a ser dos células, van a ser cuatro células. Pasa las 40 horas y esto que son cuatro células se denomina 8 células. A esto se llama, por si acaso, blastomos. Este es el día 2 de la fase de formación de un embrión. Todavía estamos en la etapa preembrionaria, por si acaso. ¿Qué pasa pasadas las 40 horas? Vámonos al día 3. Dice que estos blastómeros se van a unir en un grupo de múltiples células que se llama compactación. Si aquí habíamos dicho que eran 8 células, aquí es la unión entre 12 a 36 células juntas. Lo que se denomina esta célula con más de 32 células a su interior. Y a este tipo de división se conoce como morula. Pregunta de examen. Morula es la unión de 12 hasta 16 células en un proceso de compactación denominado mórula. ¿Pero por qué el nombre de mórula? Porque viene del griego mora. ¿Quién no conoce la fruta la mora? ¿Conoce? Sí. Como es pequeñita, con múltiples bolitas, lo mismo, tiene la misma forma. Pero ¿qué característica tiene esto? Dice que va a contar con dos capas de célula. La parte externa, la capa de célula externa, va a ser lo que va a dar origen al denominado trofoblasto. ¿Qué significa eso? Que este señor va a ser encargado de formar este órgano que va a mantener al producto con la alimentación, la nutrición, la oxigenación durante los 9 meses, que se llama Placenta. placenta. ¿Entienden eso? Bien. ¿Qué pasa con la capa de célula interna? Esta capa de células internas es lo que va a ser conocido como embrioblastoma, con la función de que formar el embrión. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las capas que forman el trofoblasto y el embrioblasto?
Y es la forma, doctores, en la cual esta célula que se llama mórula va a ingresar al útero para producirse la implantación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué pasa en el día 4 de la división celular? Dice que cuando ya está formado la... Sí, dígame. ¿No era la mujer? Ajá. ¿Sí? ¿Eso? ¿O es XY? X. El definidor del sexo. ¿Esto me dice la carga genética? Sí, Sí, sí. Claro. sí. Ya. En el día 4 habíamos dicho que se forma la mórula con toda su compactación internamente, con su capa celular, y una vez completo, a este proceso se llama blastocito. Así es la forma donde se está preparando para la implantación. En el día 5, cuando ya está completamente formado la capa celular, en el día 4 ya se conoce como el blastocito, que esto es lo que va a dar origen al embrión. En el día 5, doctores, en el día 5, para que ustedes me entiendan, se lo voy. ¿Ven de allá? ¿Se ve? Ok. Dice que para que un espermatozoide pueda fecundar un ovocito, tiene que atravesar dos barreras primero. Una barrera externa, una barrera interna, y llegar hasta un núcleo. La barrera externa se llama corona radiada y la barrera interna se llama zona pelúcida. Pelúcida. Y el interior es el núcleo donde llega el espermatozoide para poder fusionarse con el núcleo. ¿Qué pasa en el día 5? En el día 5 se pierde esto que se llama zona pelúcida. Y solamente quedan las capas de células externa e interna. Se perdió su zona, su halo protector, y se está preparando para que el día 6 se produzca la implantación. La implantación que se produce generalmente ¿dónde? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El endometrio. En el útero, ¿pero en qué capa? Endometrio. Bien, en la capa endometrial. En el día 6 se produce la adherencia al endometrio, lo que se conoce como implantación. Se produce en el día 6. En el día 7 y último día, ya solamente es la invasión o la unión o la proliferación de este blastocito al cuerpo uterino. ¿Ustedes han escuchado alguna vez alguna paciente, alguna mujer decir que ella, estando embarazada, tuvo sangrado? Sí.
que ese es el sangrado de la Implantación. Porque se está uniendo o está perforando lo que es el blastocito dentro del endometrio. Doctor, pero creo que el sangrado que produce la implantación es algo diferente al sangrado de la menstruación, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? No es un sangrado de menstruación, es un sangrado muy escaso, oscuro, de pocos días, no es como una menstruación. Muchas veces las pacientes dicen, doctor, pero ¿por qué me embaracé? ¿O por cómo puede ser que yo sangré si yo me embaracé y sangré? Muchas veces dicen las pacientes eso. Claro, es que ellos no saben que el blastocito se está uniendo a lo que viene a ser la mucosa del endometrio, está uniendo los vasos. Y a la perforación, esa erosión de los vasos, hay esa descamación y se produce un sangrado de implantación. A todo esto, doctores, se llama periodo preembrionario. Periodo preembrionario. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, el periodo embrionario comprende desde el día 1 hasta el día 7. ¿Cómo? El periodo embrionario, entonces, desde el día 1 hasta el día 7. Donde, claro, desde la fecundación hasta el día 7. Bien. ¿Preguntas? Voy a borrar esto. Muy bien. Para hacérselo más fácil y que ustedes entiendan, así de sencillo. Si esto es una trompa uterina, ¿no es cierto? Hay un óvulo que va a estar en su etapa de ovulación, va a liberar un óvulo maduro a través de ovocitos secundarios, captado por la fibria, ¿no es cierto? Y vienen los espermatozoides en su encuentro. ¿Dónde se va a producir la fecundación? Tercio medio de las trompas. El tercio externo, si quiere, o A nivel de la a ampolla. nivel de la ampolla. Cuidado porque es pregunta de examen. ¿Por qué esta zona tan importante? Porque es donde se producen los embarazos ectópicos. Aquí entonces va a haber la unión de papá y mamá con la primera célula que se llama cigoto. No se olviden. Pasaron las 24 horas, esta célula se va a empezar a dividir primero en 2 células, 4 células, 8 células, lo que se conoce como Segmentación. La división celular o la mitosis, como quieran llamarlo, en forma de Blastocitos. blastómeros. Pasado el proceso de segmentación, dice que es la formación de 16 a 18, De 12. de 12 a 36 células, lo que se conoce como Mórula. mórula. Es la forma como ingresa a la cavidad uterina en forma de mórula. Para que llegado el día 6, esta mórula se convierte en blastocito y se empiece a adherir al endometrio. Y el día 7 ya está totalmente unido en su totalidad. ¿Ya? A todo eso se conoce como periodo preembrionario. Se lo he resumido en menos de 5 minutos, lo que a usted le va a llevar 3 días. Bueno, sigamos para no perder tiempo. Habíamos dicho, jóvenes, que un embarazo es aquel proceso complejo donde hay fusión hormonal, celular, anatómico, del desarrollo de ¿qué? De un nuevo ser. El embarazo participa desde la ovulación, la fecundación, la segmentación, ¿no es cierto?, que hemos visto a continuación. ¿Cuánto
¿Cuánto dura un embarazo en meses? 9. 9 meses. ¿Cuánto dura en semana? 42. 42 semanas. ¿Y en día? 280 días. ¿Y a partir de cuándo contamos el embarazo? Desde el primer día que ella me dice, doctor, no ha venido mi periodo menstrual. Desde la fecha última de menstruación. ¿Ok? Ese es el tiempo aproximado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de todo esto? No estamos haciendo solamente un breve recordatorio del proceso de ovulación, donde se libera un óvulo maduro, con todos los acontecimientos que se dan por las hormonas que estimulan ese ovario, por el eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, que ya lo vimos la semana pasada, solamente estamos recordando que al liberar ese óvulo que no es, cuando no es fecundado, se produce la menstruación. Pero en este caso sí se fecundó y estamos en el proceso de fecundación. ¿Puede leer, por favor? Es diario del desarrollo del bebé. La duración del embarazo se calcula desde el primer día de la última regla. El óvulo sale del ovario a mitad del ciclo menstrual, por lo general alrededor del día 14. Los espermatozoides nadan hacia el óvulo y lo alcanzan la parte exterior de una de las trompas del falopio. Cuando un espermatozoide logra entrar en el óvulo, la superficie de este cambia para que no entre más, y el óvulo fecundado comienza a descender por la trompa. 6 días después de la fecundación, se habrá convertido en un conjunto de células que se depositan en la pared interna del útero. Muy bien. Tal cual como se ve plasmado en la pizarra, ¿no es cierto? Todo el proceso en el cual produce de la ovulación, la captación, hasta que llegue la implantación, para que solamente uno pueda llegar a ser el ganador. Aquí, doctores, ya la etapa de la embriología, vamos a ver desde cómo comenzó esa etapa celular hasta la formación de los órganos que va a ir produciendo ese embrión. Vamos a ver de la primera semana de desarrollo, que es la ovulación, hasta lo que vimos llegar, la implantación. ¿Qué ve usted en pantalla? Un ¿Qué útero. ve ahí usted? Un útero. ¿Me escuchan? ¿Qué ve? ¿Qué hay aquí? Un Son útero. pescaditos, que son- Pescaditos. Esto es una eyaculación. Aquí todos somos médicos, o están en etapa de formación, ¿no es cierto? Aquí hay una eyaculación. ¿Cuántos espermatozoides se elimina en cada eyaculación? Más de 1 millón. 1 millón para la doctora. ¿Para usted? 1 millón. A ver, varón. Más de los 2 millones. 2 millones. 5 millones. 10 más, menos. ¿Cuánto llega a ser el ganador? 1. Y es usted que está aquí. De 200 millones, de 1 millón, usted fue el ganador por si acaso. Ha tenido que pelear con 200 hermanos, con 200 millones de hermanos usted, para poder llegar, ¿no es cierto?, a esa etapa y poder fecundar ese óvulo maduro. Yo le he dicho a ustedes que nosotros en embriología valoramos mucho más la calidad que la cantidad de espermatozoides. Porque un espermatozoide tiene que tener una buena estructura en cabeza, cuerpo y cola para poder llegar y atravesar toda esa barrera que tiene un óvulo. Corona radiada, zona pelúcida y entrar directamente a lo que viene a ser el núcleo de ovocito. ¿No es cierto? Usted ya sienta ser ganador por si acaso. ¿O no se siente ganador? No, usted es un regalo de la vida. ¿No es cierto? Entonces, todo este proceso de la fecundación ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Como hablando que la unión del gameto femenino y masculino se lleva en la región ampollar y esa reacción en la cual hay esta división celular, que primero sale el óvulo fecundado, se fertiliza, se divide y luego se implanta. ¿Dónde? En el útero. Todo es un proceso. Desde que es una célula hasta que está completamente el ser humano listo para nacer. Que vamos viviendo parte por parte. ¿Qué pasa de la semana 0 a la 3 después de la concepción? Léalo, por favor. Crecimiento celular, la unión, formación de cigoto, válvula, blastocito y trofoblast.
Ok, dice que las primeras 3 semanas hay ese crecimiento de las células, empieza la formación del cigoto, de la mórula, del blastocito y empieza a haber ya la producción del primer sistema cardiovascular primitivo. Esto es lo que yo les señalaba hace un momento, que el espermatozoide tiene que atravesar todas estas etapas que se llaman coronas radiales y zona pelúcida. Léalo por favor, ¿qué es corona radial y zona pelúcida? Zona pelúcida. Se trata de una capa de sustancia gelatinosa que se forma alrededor de la membrana citoplasmática para proteger primero al óvulo y después al preembrión. Se endurece después de la fecundación, lo que hace más difícil que se unan más de un espermatozoide al mismo óvulo. Polispermia. ¿Saben qué es polispermia? Mucho. Poli, mucho. Mucho. Permia, espermatozoide. Espermatozoide. Muchos espermatozoides, ¿no ves? Ahí es cuando se forman los gametos. Claro, no, pero eso es en el tema de la división celular. Ya les voy a enseñar cuando hablemos de embarazo general. Y cuando se forman los siameses también, no hay la división y hay esa fusión de células. ¿Sí? Corona radiada. Es una capa formada por una sustancia gelatinosa en ácido hialurónico y unas células llamadas células foliculares o de granulosa. Esta capa rodea la zona pelúcida y tiene 3 funciones. Por un lado, protege al óvulo de los posibles daños durante su viaje de los ovarios hasta el útero. Por otro, produce hormonas sexuales. Y por último, interviene en la formación de la placenta. Algo que me estaba olvidando ahorita que me está haciendo recuerdo. Y me estaba olvidando que estoy buscando. Le decía yo, aquí en esta etapa del trofoblasto, en el día 5, cuando ya pierde la zona pelúcida, vamos acá al día 5, habíamos dicho que en el día 5 se perdió la zona pelúcida, ¿no es cierto? Y solamente queda el trofoblasto y el embrión. En el día 5, este trofoblasto va a liberar 2 tipos de células para que ustedes entiendan. La primera célula se denomina citotrofoblasto y la segunda célula que va a liberar es el sincitotrofoblasto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque este grupo de células que se llama citotrofoblasto es la que va a ser encargada de continuar la división celular para llegar a formar el embrión. Y la segunda capa del trofoblasto, que es el sincitotrofoblasto, es la que va a dar la hormona del embarazo que se llama HCG, la hormona gonadotropina choriónica humana. ¿De dónde está saliendo eso? De esto que se llama, o lo que va a ser la placenta. placenta. No se olviden eso. No se olviden eso porque es importante. Ya la hormona del embarazo está corriendo dentro del torrente sanguíneo de la madre a partir del 6º día de la fecundación. Por más que usted no lo vea, ahorita te lo voy a mostrar en pantalla, pero ya está la hormona liberándose porque se está produciendo grupo de células. Bien. Ok, entonces a eso es lo que yo me refería, ¿no es cierto? Todo este acontecimiento que hace el espermatozoide, que tiene que tener una buena estructura, cabeza, cuerpo, cola, porque tiene que atravesar esa reacción acrosómica, decíamos, que está cubierta por ácido hialurónico, atravesar después la zona pelúcida hasta llegar a ¿dónde? Hasta el núcleo propio del ovocito y producirse la fecundación. Todo esto ya se lo plasmé en el pizarrón, desde el día 1 hasta el día 7. Con el proceso de la segmentación, con la división celular, ¿no es cierto? Y todas las etapas que corresponden con el proceso denominado preembrionario. ¿Ya?
para hasta que llegue hasta la fecundación. Eso se lo he plasmado ya todo. Muy bien, ¿qué pasa entonces cuando el ovocito, el blastocito en otras palabras, llega a la implantación? ¿Qué ocurre ahí? Miren ustedes en pantalla, ¿qué ve usted ahí? ¿Será un ojo? ¿Será un alien? ¿Qué ve usted ahí? Si ella viene y me dice, doctor, no ha venido mi periodo menstrual, y ya son 7 días, le hice una prueba de embarazo y ya salió positivo, ¿qué es lo primero que haría usted? Hacer una ecografía. Pero esto, doctor, recién tiene ¿cuántas semanas? Una semana, 2 semanas. No se ve en ecografía todavía. Para que llegue a la etapa del embrión, tiene que haber pasado de la 4ª hasta la 8ª semana. Ahí se llama periodo embrionario. Y esto, para que usted lo vea recién ecográficamente, tiene que ser a partir de la 4ª semana, porque aquí hay un saco gestacional con una vesícula bilirrubina. ¿No es cierto? Es la primera estructura cavitaria que me confirma que hay un embarazo. Y hay una visualización. Muy bien. Pasado, doctores, la 4ª semana, ya vamos a entrar ahora a lo que se llama el periodo embrionario. Este periodo embrionario se caracteriza generalmente por 3 acontecimientos importantes. El periodo embrionario está caracterizado de dónde a dónde se llama embrión a partir de las 4 semanas hasta las 8 semanas de embarazo. Hay 3 componentes muy importantes que participan aquí. En el periodo embrionario participa un acontecimiento que se llama gastrulación. Otra fase que se llama neurulación, neurulación, y la organogénesis. Son los 3 periodos que acontecen con el periodo embrionario. ¿Qué significa la gastrulación? La gastrulación no es nada más que el proceso en lo cual empieza a producirse las 3 capas germinativas que van a dar origen al embrión. Ya la estructura, cómo se va formando. Y eso se llama, ahorita vuelvo por acá, no se preocupen, ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Qué es lo que hacen esto? Cada capa me va a determinar una función o una determinación del tejido del embrión. Si hablo del ectodermo, dice que se va a encargar de formar el sistema nervioso central. El mesodermo se va a encargar de formar músculo, esqueleto, aparato reproductor. Y el endodermo, pulmones, sistema digestivo, hígado. Cada uno empieza a formar las capas germinativas de ese embrión. Porque usted, ¿qué ve aquí? ¿Ve algo humano? No, parece un renacuajo, parece un alien cuando está en etapa de formación. ¿No? ¿Cómo se va desenvolviendo gracias a esta capa a pasar los días hasta tener una especie de parte fetal? Gracias a esta capa. La segunda parte, que se llama la neurulación, es la que va a ser encargada de formar el tubo neural y el cerebro. Y la tercera etapa es la formación de la organogénesis. ¿Qué significa organogénesis? Desarrollo de corazón, hígado, riñón y pulmón. Esta, doctores, es la etapa más sensible que tiene toda una mujer durante su embarazo, la etapa embrionaria. ¿Por qué? Porque está susceptible a ¿qué? Virus, traumatismo, fármaco y radiación.
Ahorita estamos nosotros en algo que se llama sindemia. ¿Han escuchado eso? Es conjunto de agrupaciones de varias enfermedades. Tal vez ahorita hemos pasado algunos. Yo me dio un chikungunya la semana pasada. Tal vez a alguno le dio influenza, dengue. Estamos rotando con varios virus. ¿Usted es de Brasil? No. ¿Hay un brasilero por acá? ¿Ustedes? En Brasil hay chikungunya, hay dengue y hubo Zika. ¿Qué pasaba en estas mujeres embarazadas cuando querían Zika? ¿Cómo nacían los niños? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Quién dijo eso? Felicidades. Con microcefalia. Porque en la etapa embrionaria este virus atacaba y no dejaba la formación de ¿qué? Del tubo neural. Nacían esos niños con una cabeza muy pequeña y que no tenía susceptibilidad para vivir. Si una madre toma medicamentos nocivos durante el embarazo, diclofenaco, metotrexate, está expuesto ¿a qué? A toxicidad. Le va a salir un niño ciego, sordo, mudo. ¿No es cierto? Entonces, a eso yo me voy, porque es la etapa de desarrollo embrionario, ¿no? Una mamá que tenga que hacer, qué sé yo, un tratamiento por una neoplasia que tenga y va a ser expuesta a radiaciones embarazada, ¿será que va a tener repercusión? Claro, porque recién está en desarrollo, ¿no es cierto? Hay una película muy bonita que no me acuerdo ahorita el nombre, era de un pianista de color muy famoso, pero era sordo. Ese es otro de ciego. Este era sordo. ¿Qué pasó? Que la madre en etapa de gestación tenía 10 semanas de gestación y tuvo que ser internada por una enfermedad que tenía. Creo que era una infección urinaria, algo así. Entonces, se le administró a la mamá un medicamento que se llama gentamicina. ¿Conocen la gentamicina, no? ¿Ah? Sí. ¿Qué pasa con este medicamento? Durante la gestación, doctores, la gentamicina está contraindicada durante las primeras 12 semanas del embarazo. No se puede colocar. ¿Por qué? Porque es ototóxico, afecta el octavo par craneal. Y cuando se le administró a la madre, al nacer el niño quedó totalmente sordo de por vida. ¿Ya? Vamos a hablar en algún momento de la farmacología que se utiliza en obstetricia, pero este es uno de los medicamentos donde no debe ser administrado. Ni la quilonona, ni los aminoglucósidos, por si acaso. ¿Ok? Bien. ¿Qué medicamento mayor para la Quilonona. Sí, pero nunca le van a dar una embarazada. Generalmente a las mujeres cuando tienen alguna infección urinaria, ¿qué es lo que hacen? Van a una farmacia, lo primero, ¿no ves? O a una amiga, oye, ¿qué tomaste? Yo tomé esto, mira. ¿Qué es lo más común que toman? Ciprofloxacina. Lo más común, ¿eh? Y eso es un medicamento fetotóxico durante el embarazo. ¿Qué significa? Inhibe el cartílago de crecimiento y nace un niño enano. Bueno, el periodo embrionario, doctores, ya se encarga de acá lo que le venía diciendo hace un momento, ¿no es cierto? Desde la formación de las capas vegetativas, la continuación de formación de órganos, incluso hasta el origen de la formación de los órganos esenciales. Ahora sí, ¿qué ve usted en pantalla? ¿Es igual a lo que vimos al comienzo? ¿Qué ve acá? Algo más humano, ¿ya no es cierto? Y hay una cabeza. Esto se llama saco ya. Un saco gestacional. Esto ya parece una cabecita y estas pequeñas aletas chiquititas son esbozos. ¿Qué quiere decir? Que está en formación los brazos, de las manos y de las piernas. Que hoy en día, gracias a la ecografía 5D, ya lo puede ver usted al embrión reír incluso. Bien. Veamos qué acontece esta semana de la cuarta a la octava. Acá, por favor, doctor. Léalo. Cuarta a octava semana. Inicio de la circulación uteroplacentaria. A las 8 semanas, el embrión mide unos 3 centímetros de longitud, división celular rápida, crecimiento cefálico rápido, desarrollo de los rasgos faciales, manos de paleta y dedos palmeados,
presencia de todos los órganos vitales en forma primitiva, corazón capaz de bombear diminutas cantidades de sangre, primeros movimientos captados por el ultrasonido. El desarrollo puede ser alterado con facilidad por agentes teratógenos, fármacos, virus o radiación. Ok, miren, ya hay mayor crecimiento a las 8 semanas, empieza a ver esos rasgos faciales, como decía el doctor, había empezado a crecer las paletas que van a ser los brazos, las piernas, empieza a ver aquellos pequeños movimientos. Cuando uno hace una ecografía en esta etapa, ya se ve mover, aunque no lo sienta la mamá, pero ya se ve mover el embrión. Incluso empieza a capaz de bombear. ¿A partir de las cuántas semanas hay el primer latido embrionario? A partir de la 7ª semana de embarazo. Tiene que verse lo que viene a ser el latido cardioembrionario. Y también no deja de ser muy susceptible para cualquier agente nocivo que se pueda desarrollar, ya sea radiaciones, algún virus y algún fármaco. Por eso se recomienda a las madres que en esta etapa no automedicarse, por favor. Entonces, a esta semana se le conoce como la formación del embrión. Vamos a ver ahora de la 9ª hasta las 42 semanas, que aquí se llama ya feto, que es el periodo fetal. A partir de la 9ª semana hasta las 42, solamente es el proceso de crecimiento y terminación de todos los órganos y componentes que tiene este producto. Decíamos que a partir de las 8 semanas ya el corazón primitivo, el embrión, ya tiene que estar latiendo. La cabeza ya crece mucho más grande que el cuerpo. Los ojos ya empiezan a tener mayor presencia y empieza a tornarse mucho más notorio los brazos de las piernas y los brazos y las piernas. Y además ya hay esta circulación en lo cual les decía yo que se forma a partir del trofoblasta con esta estructura que se denomina placenta, que es la unión donde está transportando ¿qué transporta? ¿Qué trae acá? La irrigación, y con ella está llevando nutrientes y con ella está llevando oxígeno a través de un conducto gelatinoso que se llama cordón umbilical. Y este embrión y este feto está cubierto por una bolsa cerrada, herméticamente limpia, que se llama saco amniótico. Saco amniótico. Todo ese conjunto ya se está formando paso a paso. Entonces, hablamos primero de la etapa preembrionaria, hablamos que a partir de la 4ª semana ya es embrión, y a partir de la 9ª semana hasta las 42 ya es la etapa fetal. Solamente el crecimiento y terminación de desarrollo de lo que viene a ser los órganos que se producen durante la gestación. ¿Qué pasa en la semana 9? La cabeza ya es mucho más grande, ya se puede ver los codos incluso de los brazos, ya tiene lo que viene a ser las rodillas, los párpados empieza a haber mayor movimiento, porque ya es un feto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa de la 9 a la 12? Aquí, doctor, por favor. De la semana 9 a la 12. El feto mide de unos 6 a 8 centímetros de longitud, párpados fusionados, circulación fetal funcionando, los riñones empiezan a pasar orina, deglución de líquido amniótico, se producen células sanguíneas en el brazo. Movilidad libre sin que la madre lo perciba. Los tonos cardíacos fetales se detectan mediante el Doppler electrónico. Aquí es mucho más notorio ya el latido cardiofetal. ¿Okay? Aquí dice que ya usted lo puede detectar con un aparatito que se llama Doppler. ¿No es cierto? Los movimientos se hacen mucho más vivos, digámoslo así, pero la madre no lo siente todavía. ¿Cuándo hay la percepción de los movimientos fetales en una madre? A partir de la del cuarto y quinto mes del embarazo. ¿Qué quiere decir? A partir de las 20 semanas recién la madre puede sentir las pataditas que dice. Si usted me dice, doctor, mi bebé está pateando a las 10 semanas, le prometo que no es su embarazo. No hay eso. Sí lo puede ver ecográficamente, que hay movimiento, pero la percepción de un feto a las 10 semanas es casi. ¿Qué pasa de la semana 13 a la 16? Ya tiene una longitud mucho mayor, empieza el desarrollo más rápido del esqueleto,
y se forma esa piel fina, delgada, elástica, que se llama lanugo, y empieza a haber esa eliminación intestinal del producto que se llama meconio. Empieza a escucharse los latidos mucho más fuertes, incluso con el estetoscopio. Me imagino que saben que es estetoscopio, ¿no? Usted lo puede escuchar ya los latidos, ¿no? Y aquí sí la madre ya puede percibir los movimientos fetales a partir de las 16 semanas de gestación. De la semana 17 a la 20 ya el producto tiene o pesa, perdón, entre 400 y 460, casi medio kilo. Aparece lo que es el vernis gaseoso en el cuerpo. ¿Alguna vez has visto un recién nacido? Cuando nace, ¿cómo nace? ¿Cómo es su piel? Nace así como envuelto en mantequilla, ¿no? Sí. Y a veces las mujeres se lo ponen en la cara, porque está a base de células madres, dicen, ¿no? Se pone la placenta y todo eso. A eso se llama vernis, esa parte elástica, brillosa, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? A eso se llama, y eso desaparece casi en el último mes, porque si no es bañadito como mantequilla. La piel después se vuelve más arrugada porque está depósito de grasa, y aquí ya el movimiento es mucho más notorio de la madre. A partir de las 21 o 24 semanas, estamos hablando de 6 meses de embarazo, ya pesa casi 800 gramos y casi todos los órganos ya están fusionados y preparados. A las 25 o 28 semanas ya pesa entre 1,2 kg y 1,250 kg. El feto ya mueve con normalidad los ojos, los abre, los cierra y se puede observar los movimientos respiratorios. A la semana 29-32, estamos hablando casi en el octavo, noveno mes, ya pesa entre 1,800 y 2 kilos. El feto le responde a estímulo. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto a aquella mamá que hoy en día le canta, le ponen música? ¿Han visto? Y ya hay la percepción y responde el feto. Ya hay las percepciones sensoriales que se llaman. A las 36 semanas, que son los 8 meses, ya pesa 2,250 kg, ese lanugo empieza a desaparecer y la piel se vuelve mucho más arrugada. Acá están totalmente listos los órganos para poder vivir en la etapa extrauterina. Y cuando hablamos de las 37 y 40 semanas, ya es la etapa que está listo el producto para salir. Puede pesar de 3,200 kg, 4 kilos, 5 kilos, ¿no es cierto? El lanugo ha desaparecido, ese vernis ya se observa pliegue y arruga, y el feto se encuentra listo totalmente con su estructura para poder salir a la vida extrauterina. Ahora, hay un componente muy importante que usted debe saber, que es la parte funcional que alimenta y protege al feto durante los 9 meses, y eso se denomina la placenta. ¿De dónde sale la placenta? El trofoblasto. El trofoblasto. Muy bien. Pero ¿cuál es su función que tiene esta placenta? Llevar oxígeno al feto, nutrirlo. Es un órgano aplanado, blando, con múltiple circulación, que consta de 2 caras, doctores. 2 caras tiene la placenta. Hay la cara externa, que está mirando al útero, se llama cara materna. Esa es la cara externa. La cara que mira al feto, cara fetal. 2 componentes tiene la placenta. Cubierto por estas ramificaciones que se llaman cotiledones. Nosotros, cuando sacamos una placenta, lo primero que revisamos, cara externa, cara interna, cara materna, cara fetal. Tiene que estar todos los componentes fuera de la cavidad uterina, no puede quedar nada dentro. ¿Ya? Pero ¿cuál es la función de la placenta? Intercambia gases, lleva sustancias nutritivas, lleva la irrigación, lleva la oxigenación, hace lo que viene a ser, protege al feto de ciertos patógenos, ¿no es cierto? Y produce lo que viene a ser la hormona HCG
hormona gonadotrofina coriónica humana. Entonces no se olviden que la estructura de la placenta, dos caras, externa, materna, interna, fetal. El siguiente componente es esa bolsa amniótica de líquido estéril con un recambio aproximadamente de cada 3 horas, ¿no es cierto?, que generalmente la va produciendo la orina fetal y se llama líquido amniótico. ¿Cuál creen que es la función del líquido amniótico? Protección. ¿Por qué el feto no le hace calor ni frío? Porque este líquido lo atempera, mantiene la homeostasis, lo cubre de ciertos patógenos, permite que el embrión se pueda desenvolver, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes si pasaría si esta agua que tiene adentro se sale? ¿Qué va a pasar con el feto de 7 meses, 8 meses? Va a quedar apretado, no va a poder estirarse y se va a morir, porque no va a poder desarrollarse. Usted cuando tiene un globo y lo pincha, ¿cómo lo vuelve a suturar? O prender o pegar, no se puede. Lo mismo pasa. Cuando nosotros hablemos de patología, una de las patologías que mayormente se asocia a esto es la ruptura de membrana. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a las madres decir, doctor, se me rompió la fuente? Es una ruptura de membrana que se puede romper antes del parto o después del parto. Si es antes del parto, peor, con una edad gestacional muy corta, de 20 semanas, 30 semanas, la posibilidad de vida del feto es nula. Y además que me facilita que en el momento del parto, el líquido amniótico. La última estructura que comprende el embarazo es lo que se llama el cordón umbilical. Un conducto elástico, gelatinoso. ¿Por qué gelatinoso? Porque está cubierta por una membrana gelatinosa que se llama gelatina de cuarzo. Que tiene ácido hialurónico. Sí, bien, tiene ácido hialurónico. ¿No? Puede medir desde 7 hasta 10 centímetros. Hay cordones que son muy cortitos como largos. Por eso es que muchas veces los bebés nacen con circular de cordón. Porque como ellos se mueven, son pequeñitos, atraviesan y se envuelven. Pero ¿cuál es la función que lleva esto? Si habíamos dicho que la placenta es la que aporta los nutrientes, la oxigenación y irrigación, este transporta alimento, oxígeno para el desarrollo de ¿qué? Y elimina las sustancias tóxicas que se encuentran dentro de él. ¿Ya? Este cordón umbilical, lo que tiene que tener importancia usted es que está compuesto por 2 arterias y una vena. Cuando ustedes vean con atención de un recién nacido y tengan la oportunidad de entrar a un parto, una cesárea y hagan el corte umbilical, véanlo que el conducto tiene 2 arterias y una vena. Bien, y ahí está todo el componente del embarazo, desde que vimos la célula hasta que se formó toda la estructura del feto listo para nacer, con la placenta, con el cordón umbilical, con la bolsa amniótica, ¿cierto? Para terminar, acá, usted doctora, por favor, léalo, es pregunta de examen, cuáles son las funciones que comprende cada estructura del embarazo. Saco amniótico, una bolsa que se crea alrededor del embrión y lo protege durante los 9 meses del embarazo. El saco amniótico está lleno de líquido y en el momento del nacimiento se rompe para dejar salir al bebé. La placenta sirve para alimentar y proporcionar oxígeno al embrión. Su forma es redonda y apañada. Por una cara se pega a la pared del útero y por la otra forma un cordón que llega hasta el embrión. Este cordón se llama cordón umbilical. El cordón umbilical es un conducto por el que la sangre de la madre lleva oxígeno y elementos al feto. Muy bien, entonces, esas son las estructuras que comprende una gestación, un producto, uno que me recubre con líquido estéril, que lo mantiene con movimiento, denominado saco amniótico. El segundo, la placenta, que me lleva todo el aporte, la nutrición, el oxígeno y barrera de protección. Y otro que me hace como medio de transporte, ¿no es cierto?, e intercambio de gases, llamado cordón umbilical. ¿Ok?
Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dónde está mi lista?